A ver, pará. Toma este. No. ¿No? No. Bueno, pará. No sé qué hacer. A ver. Acá está. No. Tampoco. Ay, pero no te viene bien nada, che. A ver. Toma. No, tampoco. Che, pará. ¿Y si no haces las cosas bien, mejor? Tienes razón. Voy a reemplazar a Moroni por una persona. Muchos invitados y nosotros no. Mientras nos enfrentan como... Buenas noches, bienvenidos. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Hoy nos vamos a dar un lujo. En instantes, la entrevista que grabamos hace un par de horas con el escritor cubano más querido en la Argentina, Leonardo Padura. Un hombre que se adueñó de la vista, de la atención de tantos y tantas con El hombre que amaba a los perros. Esa novela histórica sobre Trotsky y su asesino Ramón Mercader, pero que antes ya había seducido a muchos con su saga de Mario Conde, el detective. En un ratito nada más, la entrevista deliciosa que compartimos con este cubano de una visión realmente sofisticada sobre lo que pasa en el mundo, en Cuba y en la Argentina. 20 segundos para que se vayan haciendo la idea. Una parte importante de lo que ocurrió fue que el fracaso de toda esta utopía igualitaria del siglo XX nos dejó huérfanos de utopías. Y esa orfandad pues ha creado este mundo en que no se sabe exactamente hacia dónde vamos. Pero antes la cruda realidad, como dice el gato silvestre. Estamos en una semana movida nuevamente, después de un fin de semana extra large en el cual se produjeron cambios en el Gabinete Nacional. Un recambio ministerial que refleja que continúa una disputa dentro del Frente de Todos, una disputa de nombres, pero una disputa también por el rumbo, de la cual vamos a hablar en detalle con Gabriela Vulcano en instantes aquí en su columna política. Es una interna, una tensión que vive el Frente de Todos desde su nacimiento, pero muy especialmente desde la derrota electoral del año pasado. Y ahora que empieza a insinuarse ya la campaña del año que viene, es imposible no leer la designación de estas 3 ministras, que reemplazaron a 3 ministros bastante deslucidos en sus propias gestiones, 3 ministras del riñón albertista, 3 ministras que por lo menos permiten especular con que el presidente quizás imagina una candidatura, al menos en primarias, a su reelección. De hecho, las críticas que muestran hasta qué punto esto es parte de la interna llegaron hoy mismo. Llegaron de la cámpora, de Andrés Larroque. En un ratito de esto vamos a hablar con Vulcano. ¿Qué quiere decir que hoy el propio Larroque haya expresado su desagrado por los cambios? ¿Quiere decir que empiezan ya a abrirse los caminos dentro del oficialismo de cara a las elecciones del año que viene? ¿O quiere decir que está en disputa la forma en la que se va a dirimir esa interna y, por supuesto, la batalla final, la del rumbo con la oposición macrista, a su vez condicionada también por la existencia o no de las PASO? Claro, el futuro de nuestros bolsillos, en realidad, no está definido tanto por esa interna, sino que se está definiendo en Washington. Hacia Washington en este momento está volando Sergio Massa, ministro plenipotenciario, que asumió las responsabilidades más importantes, no solo la de Economía, toda la reorganización del gobierno de estos últimos 2 meses estuvo a su cargo. Pero, claro, el Fondo Monetario empezó a mostrar su peor cara, la cara del cogobernante, la cara del que empieza a imponer condiciones cada vez más específicas, como siempre hizo acá y en el resto del mundo, pero como nos dijeron que esta vez no iba a pasar. Esto, claro, pone de manifiesto una irrupción, la irrupción de un nuevo actor en la política argentina. Y hay que leer muy detalladamente las 109 páginas del Staff Report que dio a conocer el viernes el Fondo Monetario cuando aprobó la segunda revisión de las metas argentinas, porque, claro, en esas 109 páginas uno lo que puede ver es el pliego de condiciones. Es
incluso un pliego de condiciones que llega hasta la interna del oficialismo. Les voy a leer textualmente. El reporte plantea la preocupación del fondo por las diferencias sobre la dirección de las políticas económicas dentro de la coalición gobernante. Considera necesaria una mayor reducción de los subsidios energéticos, o sea, más aumentos de tarifas, en un contexto inflacionario cercano al 100%. Advierte que el dólar está atrasado, ahora van a ver cómo presiona por la devaluación, y prevé que va a ser gradual la reducción de la inflación a la vez que adelanta la necesidad de una reforma previsional. ¿Les suena? Es el recetario tradicional del fondo. Pero claro, lo que pasa es que este acuerdo es inflacionario. Y de vuelta, para poner en perspectiva hasta qué punto cogobierna el fondo y hasta qué punto nos jodió Macri al traerlo de vuelta, como diría Vargas Llosa, por citar a otro escritor, hay que ver este gráfico. Fíjate, en este gráfico lo que ves es la deuda por acreedor. Está especificado aquí por acreedores privados externos, oficiales externos, otros acreedores nacionales, bancos nacionales y el Banco Central. Fíjate, hasta el 2017, momento en el cual Macri le abre la puerta al Fondo Monetario, la franjita amarilla era chiquita. Esa es la de los acreedores oficiales externos, o sea, el Fondo Monetario. Se engrosa esa franja, la franja amarilla, con el gobierno de Macri, y se mantiene durante este gobierno, aún a pesar de que la roja, que son los acreedores privados externos, se achica un poco con la renegociación de la deuda que llevó adelante Martín Guzmán. Todo lo demás se mantiene o aumenta, la deuda con el Banco Central aumenta, y por supuesto la proporción del PBI es mayor. Hoy la deuda sobre el PBI es mucho mayor que cuando asumió Macri, pero con un actor novedoso que está ahí, vivito y coleando, y que se va a quedar, si lo dejamos, por décadas, que es el Fondo Monetario, esa franja amarilla. Ahora, ¿cómo es que empieza a llevar adelante su injerencia el Fondo Monetario? A través de estos reportes. En el propio reporte del viernes se ve una comparación que hacen con dos gráficos de la devaluación y la inflación. Acá tenés en el primer gráfico la inflación en las franjas azules oscuras y la tasa de devaluación en las franjas celestes. Fíjate cómo se va incrementando el ritmo devaluatorio y se incrementa mucho con Massa en agosto de este año, y la tasa de inflación sube y no la alcanza la tasa de devaluación, aun cuando la aceleran. Por eso el Fondo Monetario dice, aunque la tasa de crawling peg, o sea, devaluatoria de a poquito, sigue aumentando, sigue debajo de la inflación, y esto lleva a una apreciación adicional del tipo de cambio oficial. Claro, la única forma de salir de esto es con una devaluación. Y el fondo lo felicita a Massa por haber hecho una devaluación en cuotas, como la que hizo primero para el dólar soja, ahora con el dólar Coldplay, con el dólar Qatar, con los nuevos tipos de dólares para tratar de contener la sangría lo más posible, pero sigue diciendo, devaluame igual. ¿Por qué? Bueno, porque con esto no va a alcanzar. Claro, uno mira eso y dice, se viene un ajuste adicional del salario. Y ahí es donde empiezan las especulaciones políticas. ¿Cómo van a ajustar más todavía el salario? Bueno, cumplir con el programa del fondo implica necesariamente renunciar a toda esperanza de reelección del gobierno en cualquiera de sus formas, incluso en la forma que tolera el Fondo Monetario, que es la versión Massa, esta versión que felicita el staff y que empieza a generar cortocircuitos dentro de la propia coalición gobernante. Este semáforo es un semáforo que hizo P por Q, la consultora del ex viceministro Emanuel Álvarez Agis. No hace falta que veas todas las cifras. Lo que tenés que ver es que la brecha cambiaria, el riesgo país, la tasa de interés, la inflación, la variación real del gasto primario y demás, estaban así, con esa proporción de verdes, antes de la crisis de deuda que disparó Martín Guzmán al irse hace 3 meses. Hoy volvió Martín Guzmán, dijo, yo no ajusté, yo hice una renegociación buena con el Fondo Monetario. Un poco de humildad hace falta a veces. Esta es la situación que dejó la corrida cuando Guzmán abandonó el timón. Este es el cuadro post-Batakis, un cuadro de
brecha cambiaria al 160%, de inflación mensual al 7,4% en vez del 5,5% que había con Guzmán. Bueno, el cuadro de Massa, al menos para Emanuel Álvarez Agis, para P por Q, muestra más luces amarillas y algunas verdes. O sea, consiguió por lo menos torcer el rumbo de colisión que tenía claramente este interregno de Silvina Batakis. Ahora, este semáforo, repito, se da en un contexto en el cual el fondo pide más. Y claro, ¿qué es lo que pide más el fondo? Más ajuste. Y hay una falacia detrás del razonamiento que hace el Fondo Monetario y muchos empresarios locales que dicen no se puede recuperar los sueldos con este nivel de inflación. Hoy lo reprodujo la flamante ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Tenemos las declaraciones que hizo ante el diario Clarín para compartir con ustedes. Creo que fue en gráfica, no tenemos el audio. Pero esta falacia de los sueldos y la inflación, que se hace carne en un montón de analistas, de consultores y en muchos sindicalistas también, extrañamente, la había dicho Moroni, la dijo Kelly Olmos. Con alta inflación es muy difícil empardar los salarios. Claro, era difícil con inflación moderada alta, era difícil con inflación moderada antes. Con Macri al principio había inflación baja y los salarios fueron recortados severamente. Fíjate vos la evolución del salario a guita de hoy en la siguiente placa. Acá lo tenés. Enero de 2015, si el salario promedio del año pasado fue 150 lucas, enero de 2015 era casi 190. Es una diferencia muy sustancial. A plata de hoy estoy hablando, ¿eh? Baja hacia mediados del gobierno de Macri a 180 y se desploma en la segunda mitad del gobierno de Macri en ese tobogán infinito. Termina abajo de 150. El año pasado, después de la pandemia y del bajón de la pandemia, llega a recuperar un poco y ahí, fíjate que termina en el inicio de este año. Todo lo de este año es caída. O sea, hoy estamos por debajo del momento en el que asume Alberto Fernández. Ahora, la idea de que los sueldos no se pueden recuperar mientras la inflación siga así de alta es discutida por muchos especialistas. Hay un especialista argentino, nosotros lo hemos entrevistado acá, se llama Daniel Kotzer y hoy vive en Bruselas, es el economista jefe de la Confederación Sindical Internacional, que dice, y leo textualmente, porque coincide con lo que dicen muchos analistas a nivel global, el umbral de tolerancia para los aumentos salariales es menor cuanto más se acercan los salarios al mínimo indispensable para un nivel de vida digno. Cuando está tan cerca el sueldo promedio como ahora de la canasta de pobreza, lo que suele pasar es que los conflictos se recrudecen. Y claro, como decíamos la semana pasada analizando el conflicto del neumático, hay demasiado pocos conflictos en Argentina para los bajos que están los sueldos. A esto colaboran los dirigentes sindicales que priorizan su pertenencia partidaria a los intereses de sus afiliados. Pero la verdad que lo que destaca Kotzer debería hacer reflexionar también a los empresarios. Fíjate lo que dice. Si bien nadie espera que un empresario invierta para perder plata, nadie esperaría eso. Uno no arriesga un capital si cree que va a sacrificar una parte al ponerlo en juego. Bueno, es igualmente contraintuitivo o ridículo pensar que un trabajador va a ir a trabajar y que con eso no va a poder mantener a su familia. Si alguien va a trabajar y no puede mantener a su familia, y no le va a gustar, ¿no? ¿Qué es lo que motoriza la conflictividad entonces? Kotzer dice, en este momento, cuando las causas de la inflación no tienen origen en las presiones salariales, sino en el aumento de los márgenes de ganancia empresarial, lo importante es recuperar el poder adquisitivo y para hacerlo, la mejor manera y la menos conflictiva es que las negociaciones sean cada vez más frecuentes. Los economistas dicen que eso potencia la inflación, pero no todos los economistas. Algunos como él lo que dicen es que en realidad negociaciones más frecuentes incluso pueden frenar la inercia, porque pueden hacer que los gremios, en vez de mirar en adelante y proyectar la inflación pasada a futuro, pueden decir, bueno, si tengo un arreglo cuatrimestral, me compensás la inflación cuatrimestral y después seguimos. Bueno, esto es algo que evidentemente la nueva ministra de Trabajo
no tiene en su lógica. Tampoco lo tenía el anterior ministro de Trabajo, Claudio Moroni, claramente. Ahora, la verdad es que el cuadro es crítico. Este es otro semáforo que hizo la consultora P4Q. Acá sí que te podés acercar, Manchi, si querés. Fíjate, el salario real, si en septiembre de 2022 es de 155.000 pesos, en las PASO de 2011 era 172.000, en las de 2013 era 190.000, en las de 2015 era 202.000, en la de 2017 era 195.000, en la de 2019 era 167. Deténganse acá, porque en esta Macri perdió las elecciones en primera vuelta. ¿Qué puede esperar un gobierno que después de haber perdido en 2001 lo siguió ajustando al salario real? ¿Qué puede esperar? La falacia de los sueldos y la inflación es algo que al gobierno le hace pésimo mantener. Este semáforo es un semáforo que incluye también todas las formas de manifestación del consumo. Fíjate, patentamientos, escrituras, créditos, ventas en súper, tasa de empleo. No hace falta que veas todos los números. Fíjate cómo del verde o del degradé de verde y amarillo se va tiñendo de naranja y de rojo hasta llegar a este contexto. Ese es el contexto desafiante de las elecciones del año que viene. Ese es el contexto en el que ningún gobernante quisiera ir a disputar su reelección. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Los habitantes de nuestro país preferido de la galaxia son muy apasionados. Sus pasiones son múltiples. La selección, la música, el asado, el mate, el amor. Pero por sobre todas las cosas, los argentinos están apasionados por el dólar. El dólar es un pedazo de papel hecho en Estados Unidos y que sirve para que los países y las personas compren objetos importantes. En Argentina, el amor de los argentinos por el dólar no es correspondido. Cuanto más lo quieren, menos hay. Y eso es porque, como muchas otras cosas, el dólar en Argentina se comporta diferente. Argentina es el único país del mundo donde un bien, en este caso llamado dólar, en cuanto hay más demanda, en vez de bajar el precio, sube. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los argentinos se dieron cuenta de que este comportamiento tóxico del dólar y decidieron deconstruirse. Mejor dicho, decidieron deconstruir al dólar poniéndole diferentes nombres. A lo mejor, llamándolo de otra manera, el dólar respondía mejor. Así nacieron el dólar blue, el dólar mayorista, el dólar minorista, el dólar bolsa, el dólar contado con liqui, el dólar solidario, el dólar turista, el dólar cripto, el dólar soja, el dólar Qatar y el último, dólar Coldplay. Cada dólar está hecho para un público diferente y esto no parece terminar. Esta semana se anunció el line-up del festival Lollapalooza, así que probablemente se estudie sacar un dólar para los productores del festival, el dólar Palusa. No hay que olvidarse que en Argentina las viviendas se compran y venden en dólares, con lo cual seguramente aquellos que todavía sueñen con la casa propia usarán un dólar paliza, por lo que duele juntarlos y gastarlos. También tenemos información de que el gobierno de la ciudad está pensando en pedir el dólar Thomas para que los padres de los chicos que tomaron escuelas paguen los daños que produjeron las tomas. Es confuso porque el dólar Thomas puede dar lugar a un dólar Dame, que a su vez puede ser reclamado por el colectivo caníbal que pediría su dólar Dahmer. Y si sacan un dólar para un psicópata como Jeffrey Dahmer, es lógico que también reclame un dólar un psicópata como Javier Milei, que además de vender órganos a los niños quiere dolarizar la economía. En fin, hay un dólar para cada tipo de persona, porque como dijo el gran líder, donde hay una necesidad, hay un dólar. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, no se gasten en conseguir dólares. No importa cómo lo llamen, el dólar nunca viene. Es un dólar sordo. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Hoy termina la prolongada y muy fructífera suplencia de mi amiga Gaby Vulcano de nuestra habitual columnista de política, Lucía Aissikov.
Digo muy provechosa porque realmente disfruté trabajar con vos, Gaby. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Y la pregunta que me hago es, las PASO. Se sabe que a la oposición no le conviene que se suspendan, por eso está defendiéndolas ahora, después de haberlas criticado muchas veces, en muchas oportunidades. Ahora, dentro del Frente de Todos, ¿hay algunos a los que les conviene y otros a los que no? Bueno, esa es la pregunta. ¿A quién le conviene eliminar las PASO dentro del Frente de Todos? Porque ya está claro que a Juntos por el Cambio de alguna manera lo desarticula, lo desarma. ¿Qué pasa con el Frente de Todos? Bueno, en el Frente de Todos hasta ahora en lo único que están de acuerdo es que si se llega finalmente a discutir la eliminación de las PASO va a ser recién después de que se apruebe el presupuesto 2023, porque no quieren justamente empantanar la discusión que están teniendo con la oposición y quieren asegurarse la aprobación del presupuesto. ¿Qué pasa dentro del oficialismo? Los que primero, de alguna manera, empujaron la posibilidad de eliminar las PASO fueron los gobernadores, que lo dijeron abiertamente, son los más interesados en eliminar las PASO. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, se quieren despegar de la elección nacional, que consideran que al oficialismo no le va a ir bien y entonces quieren asegurarse los triunfos en cada una de sus provincias. Eso por un lado. Pero ¿quién más está interesado en que se puedan eliminar las PASO? Desde el kirchnerismo, y puntualmente Cristina Kirchner, no dijo nada de manera abierta, no sentó posición sobre si hay que eliminarlas o no, pero cuando hablas con muchos de los referentes del kirchnerismo off the record te dicen, sí, nosotros queremos eliminar las PASO. Incluso el otro día hablaba con alguien que me decía directamente, vamos a eliminar las PASO después del presupuesto. Desde el sector de Sergio Massa no dicen nada, pero también no ven con malos ojos que se pueda eliminar las PASO. No tanto por lo que genera en ellos, sino por lo que genera en la oposición. Bueno, creen, ¿no? creen que de alguna manera es una de las pocas chances que le daría al oficialismo de poder posicionarse mejor durante el año que viene, en lo que va a ser la elección presidencial. Pero ¿qué pasa con Alberto Fernández? Los movimientos sociales, sobre todo el movimiento Evita, todavía cercano al presidente, ya dijeron abiertamente que no están de acuerdo con que se elimine, pero Alberto Fernández no se pronunció sobre el tema. La última vez que lo hizo fue el 17 de noviembre del año pasado en un acto donde dijo que de alguna manera había que dirimir las internas a través de las PASO y ratificó la necesidad de llevar adelante las primarias. Hasta el momento no dijeron nada. Hoy le consultaba a alguien cercano al presidente y lo que me decía es, bueno, está bien, sabemos que a Juntos por el Cambio no le conviene y de alguna manera si eliminamos las PASO los dañaríamos. Pero ¿cómo logramos de mantener la unidad dentro del Frente de Todos sin ir a unas PASO? Ahí inmediatamente lo que surge es, hasta ahora... Nunca fueron. Nunca fueron. En los hechos de una PASO siempre se eligió por consenso. Y me marcaban, bueno, pero ese consenso que en algún momento fue posible cuando se decidió que Alberto Fernández fuera el candidato a presidente, hoy no es posible porque está roto el diálogo entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Otra vez. Nuevamente está roto el diálogo y de alguna manera quedó a la vista con esto que antes hablabas respecto al nombramiento de las nuevas ministras y que Larroque se quejaba porque no fueron consultados. Ahí dicen, bueno, no, el presidente no le consultó a nadie y desde el kirchnerismo dicen, bueno, tampoco nadie lo llamó a Alberto para decirle nada, si tenía que poner a determinada persona o no. No, se echaron a correr algunos nombres, por ejemplo el de Marita Perceval para el Ministerio de la Mujer, que es una persona muy cercana a Cristina, ¿no? Así es, desde el albertismo lo que dicen es, nadie nos acercó ningún nombre, ni siquiera el de Tomada, que en algún momento también lo habían pensado para el Ministerio de Trabajo y que el kirchnerismo lo empujaba para ese lado. Tomada, que fue muy crítico de Moroni, y nosotros mostramos la semana pasada un gráfico lapidario respecto de la dinámica salarial que hizo el Centro de Estudios que él fundó.
Justamente por eso, desde el kirchnerismo, entre otras cosas, empujaban para que fuera él, pero lo que dicen desde el albertismo, a nosotros no nos llegó el nombre. Nadie nos llamó para decirnos queremos a tal o queremos a tal. De alguna manera también se sobreentiende que esos 3 ministerios son ministerios que le corresponden a Alberto Fernández, como cuando hubo que reemplazar a Meoni después de que falleció en el Ministerio de Transporte. Nadie cuestionó que ese lugar le correspondía al Frente Renovador, a Sergio Massa puntualmente. Así que hasta ahora lo concreto es que ninguno de los 3 socios principales de la coalición de gobierno se pusieron de acuerdo en si hay que eliminar las PASO o no, porque sobre todo dicen, bueno, está bien, conseguimos golpear a Juntos por el Cambio con esto, pero ¿qué beneficio nos trae puertas adentro a nosotros? Y ahí están quienes dicen, bueno, ojo, que no todos están pensando en que en la coalición de gobierno llegue unida el año que viene. Y esto retomo algo que mencionamos aquí en algunos programas atrás, que es que Sergio Massa y Cristina Kirchner no necesariamente están pensando que Alberto Fernández forme parte de esa coalición el año que viene para ir a elecciones. Y para Alberto Fernández, la única posibilidad de poder ir por su reelección, en caso de que lo quiera, es con las PASO en firme. Hay algunos empresarios que empiezan a fantasear con la idea de un Sergio Massa presidente, con la bendición del fondo y con el amortiguador social que significaría el kirchnerismo haciendo silencio detrás. ¿Es posible ese escenario para vos? Y la verdad que es un escenario bastante difícil, y en lo que sí te diría que coinciden ahí todos dentro del oficialismo, es que si no se logra revertir la situación económica, bajar la inflación, no hay ninguna herramienta que pueda ayudar para que pueda mejorar la situación electoral del oficialismo. Claro, en caso de que haya empresarios que quieran congelar esta distribución del ingreso, ya desastrosa, como mostramos hace un rato en el editorial, y a partir de ahí empezar a crecer con esa matriz distributiva, bueno, quizás a ellos sí les sirva bajar la inflación, si tienen poder para influir sobre la formación de precios. La pregunta es qué hará el kirchnerismo, ¿no? Y sobre todo su base. Bueno, y te digo lo último, Ale, sobre esto, que vos decís, bueno, ¿qué hará el kirchnerismo? Hoy por hoy la vicepresidenta está abocada a lo que tiene que ver con la investigación puntualmente del atentado que hubo hacia ella, y te diría que varios de personas cercanas a ella me han dicho sigue todavía muy golpeada por lo que sucedió. También lo hemos dicho acá, que no creen que lo que pasó, ese intento de asesinato, haya quedado ahí. No descartan que eso se pueda querer repetir. Por lo tanto, tenemos a una de las principales dirigentes del Frente de Todos con sus preocupaciones en otro lado, Sergio Massa ocupado de la economía y también de lo que puede llegar a ser una posible candidatura de él el año próximo, más allá que él dijo hasta ahora que no se va a presentar y demás. Y Alberto Fernández viendo qué hace, si se va por la reelección, no va por la reelección y cómo sigue manteniendo este gobierno. Gracias, Vulcano, muchísimas gracias. Les prometí a Padura, y acá viene Padura. En este primer fragmento que van a ver, le pregunté sobre el mundo de hoy, un mundo que él define en uno de sus últimos textos como un mundo globalizado, digitalizado y polarizado de la peor manera. ¿Por qué se da eso y qué forma adquiere esa polarización de la peor manera? Lo contesta acá. Muchos elementos que han influido en ese proceso. Una parte importante de lo que ocurrió fue que el fracaso de toda esta utopía igualitaria del siglo XX nos dejó huérfanos de utopías. Y esa orfandad pues ha creado este mundo en que no se sabe exactamente hacia dónde vamos. Porque si miramos, a ver, esta es una respuesta posible de muchas respuestas. Si miramos hacia el futuro, decimos, bueno, el modelo chino pudiera ser la posibilidad. Yo creo que es el modelo perfecto. Política comunista, sociedad económica capitalista.
Pero acabo de ver un documental de cómo viven y trabajan los obreros chinos y las condiciones son, creo que peores que las que presentaba Dickens en sus novelas del siglo XIX inglés. Bueno, es que viéndola nos parecía que estábamos viendo Tiempos Modernos de Chaplin, la famosa secuencia de las tuercas. Así trabajan esos obreros chinos. Y uno dice, hacia ese mundo es hacia donde queremos ir. Ese es el bienestar que vamos a lograr en la humanidad, ese es el estado de felicidad que podemos aspirar gracias a la tecnología, gracias a los avances científicos, gracias a las democracias. Mira, es una interrogación que yo no tengo respuesta para ella, pero que a veces me lleva a ser muy pesimista con respecto al futuro. Bueno, es que usted dijo hará 10 años en una entrevista con El País, creo, que aspiraba a que Cuba fuera un país normal. ¿Qué es un país normal hoy en este contexto? Me atacaron muchísimo de determinados sectores de esta polarización, porque dije que aspiraba a que Cuba fuera un país normal. Y no, Cuba no puede ser un país normal porque Cuba ha logrado, en fin, todo esto. Y lo único que estaba diciendo era, y siempre lo digo, cuando me preguntan, con mucha frecuencia me preguntan, ¿y cómo tú piensas que va a ser el futuro de Cuba? Y digo, mira, no me atrevo a hacer predicciones de futuro, pero te voy a decir cómo yo quisiera que fuera el futuro de Cuba. Yo quisiera que el futuro de Cuba fuera que un médico cubano con su salario viviera dignamente. Y con eso quiero resumirlo todo, en el sentido de que una persona que entrega a la sociedad un beneficio que puede ser material, puede ser espiritual, reciba por ese beneficio una recompensa de acuerdo a lo que él entrega, de acuerdo a lo que él significa. Yo creo que ese sería el país normal a que yo aspirara en Cuba. Claro, lo que pasa es que es una realidad cada vez más esquiva en los países capitalistas avanzados incluso, la de que un profesional viva acá en Argentina, que no es un país avanzado, pero sí en vías de desarrollo. Hay todos los días manifestaciones porque profesionales no ganan lo suficiente para vivir dignamente. Sí, pasa a nivel universal y es muy lamentable porque lo que ocurre, y lo sabes perfectamente porque tú eres economista, es que los tejidos sociales a partir de su economía se han ido dilatando y se han ido creando grandes bolsones de riqueza y enormes bolsones de pobreza. Y lo que fue en otro momento la aspiración de muchos países del mundo, una clase media fuerte, activa, ha ido desapareciendo en los países capitalistas. Entonces hay una situación en estos momentos bastante complicada. A veces se dice que bueno, todo esto tiene que ver con el neoliberalismo, con la globalización, pero también se sabe que son crisis propias de un sistema que ha llegado a unos límites de su capacidad y que necesita renovarse. ¿De qué manera? No lo sé, no soy economista, no puedo hacer predicciones de futuro, no soy ni siquiera sociólogo como para poder mirarlo desde un punto de vista social, pero lo que no quisiera es que el mundo terminara siendo como China, eso sí seguro. Es interesantísimo lo que reflexiona Padura, incluso cómo expone frente a uno sus propias contradicciones. Es muy lúcido el análisis que hace. Y hablamos también en este segundo fragmento sobre Personas Decentes, el libro que vino a presentar aquí, su último libro, está dentro de la saga de Mario Conde, el detective habanero que era policía, que después deja de serlo y que ahora transcurre en una Cuba contemporánea, en la Cuba de 2016, la Cuba de la apertura de Obama, que después se revirtió con Trump. Sobre esa Cuba, sobre sus contradicciones, sus novedades y sus delicias también, habla Padura en esta segunda parte de la entrevista. La Revolución Cubana fue un proceso de una revolución, porque cambió una estructura socioeconómica en el país. Y entre esos cambios produce toda una serie de transformaciones, de aportes en el terreno cultural que fueron realmente muy importantes. Un primer elemento fue una enorme campaña de alfabetización en la que ese % de analfabetos que existía en Cuba fueron alfabetizados. No quiere decir que todas esas personas se convirtieran en lectores, pero por supuesto tuvieron la posibilidad de leer y escribir y algunos incluso se convirtieron en lectores. Se crea una imprenta nacional,
esa imprenta nacional, su primer acto fue una edición de 500.000 ejemplares del Quijote en una población de 6 millones de habitantes. Es decir, que prácticamente cada casa de Cuba tenía un Quijote. Tenía un Quijote. Se crea el Instituto de Cine, ese Instituto de Cine que en los años 60 hace películas como Memorias de su Desarrollo, la de Tomás Gutiérrez Alea, que es un clásico del cine latinoamericano. Pero la política cultural que se estaba desarrollando al mismo tiempo era dirigida por personas que habían estado muy cerca o pertenecido al viejo Partido Socialista Popular Cubano, el Partido Comunista sovietizado, estalinista. Y tenían una visión estalinista y soviética de la cultura. Y muy pronto, a finales de la década del 60, empieza a haber algunos problemas. Hay un famoso proceso, el del caso Padilla, un proceso de alguna manera que era un remedo de los procesos de Moscú en el que se autoacusaba el poeta, que por cierto hay un documental que se estrenó en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, del director cubano Pavel Giroud, con esas filmaciones que no se habían visto nunca del caso Padilla. Y a partir de los años 70 hay un congreso de educación y cultura y se dictan una serie de parámetros, oye qué palabra, que había que cumplir para poder ser un artista que representara la cultura, para ser un docente que trabajara con las nuevas generaciones en la formación del hombre nuevo. Te estoy diciendo toda esta serie de frases hechas porque son las frases que se repetían en la realidad. Si había sospecha de que eras homosexual o que tenías creencias religiosas o tenías algún problema ideológico, pues eras marginado. Ahí fueron marginados muchísimos artistas, escritores, cineastas, músicos, actores, bailarines, en fin. Y es un proceso que dura toda la década del 70. De alguna manera se extiende en el tiempo, pero ya no con las mismas consecuencias tan violentas que tuvo en esos momentos en que muchos de estos artistas se convirtieron en muertos civiles. Siempre menciono, en estos días los he mencionado constantemente hablando del libro, dos figuras que de las más importantes de la cultura cubana de todos los tiempos. José Lezama Lima, el autor de Paradiso, y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano. Mueren los dos en los años 70, marginados. No se volvió a hablar de ellos, no se volvió a publicar sus obras, no se les volvió a mencionar. Después ha habido como una recuperación de sus figuras, ¿no? Pero murieron en esa marginación siendo muertos civiles. Eso ocurrió y es un poco el sustrato de una novela anterior mía que se llama Máscaras, en la que yo hablo de estas víctimas, pero me faltaba la perspectiva del otro lado, de la otra cara de la luna, la perspectiva del victimario. Y creo a este personaje que tú has mencionado, que es el personaje que aparece muerto al principio de la novela, un censor, un represor, un abominable, como le dice el personaje de Mario Conde, que además se aprovechaba de su poder y de su posición para extorsionar a los artistas. Bueno, Conde también en este libro hace una especie de custodia de un bar, de un paladar, como le llaman en La Habana, donde mucha gente gasta mucho dinero. Y me da la sensación, habiendo ido a Cuba y habiendo visto que los turistas sí se podían mover en esos contextos, de que describe una nueva desigualdad, como una nueva élite que tiene dólares y que los puede gastar. ¿Es así? ¿Esta es la actualidad? Sí, mira, a ver, esta novela, vamos a dar un pasito atrás, porque mencionaste a Conde y tal vez, y yo empecé mencionando a Conde, y tal vez haya algunos espectadores que no conozcan a Conde. Háganlo, se los recomendamos. Mario Conde es un personaje que ha aparecido en 9 novelas, era policía, deja la policía en la cuarta de estas novelas y se dedica a vivir de lo que puede, compra y vende libros viejos, y en esta novela un amigo que tiene un bar, restaurante, le pide que sea un poco el ojo que vigile que no pasen cosas que sean demasiado peligrosas, como por ejemplo que circule drogas allí en ese lugar. Ocurre esto en el 2016. Hay una historia paralela que transcurre en el año 1910 alrededor de una figura histórica también,
que fue el proxeneta más famoso de la historia de Cuba, Alberto Yarini y Ponce de León. Un personaje muy complejo, muy complicado, con muchas facetas, muy contradictorio, y que yo trato de responderme en esta novela quién realmente era Alberto Yarini. Y después de escrita la novela y después de haber hablado tanto sobre el libro, creo que todavía no sé exactamente quién fue Alberto Yarini. Pero esta historia del presente del 2016 ocurre en ese momento que empieza en el 2014, cuando Cuba y los Estados Unidos anuncian que van a conversar para restablecer relaciones. Se restablecen en el 2015, en el mundo completo circuló la imagen de la enorme bandera norteamericana que se izaba en la embajada de La Habana frente al malecón, y en el 2016 viene Obama a Cuba. Todo ese periodo, viene Obama, viene Rolling Stone, hay una pasarela de Chanel, se filma episodios de Rápido y Furioso, Rihanna viene a La Habana, las Kardashian andan por La Habana, en fin, hay todo un movimiento. Y eso provocó que circulara el dinero, que se abrieran negocios, que la gente fuera y viniera a los Estados Unidos. Se incrementaron, se multiplicaron los intercambios académicos, culturales, deportivos, religiosos, hasta los criadores de mariposas se reunían o en los Estados Unidos o en Cuba. Y todo eso creó una efervescencia y se movió el dinero, Y este lugar, que es uno de los sitios de éxito de la época, hubo varios, era un sitio al que acudían muchos cubanos. Los precios de estos lugares son precios europeos. Es decir, allí si vas a hacer una comida y vas a tomar algo de vino, no te cuesta menos de $50. Y hay gente que va, Yo todavía... Y hay otra gente que gana eso por mes. Y menos. ¿Y cómo metaboliza esa desigualdad nueva la sociedad cubana? Lo acepta de una manera muy normal. Hay algunos que pueden y otros que no pueden, y los que no pueden quisieran poder. Es un sector muy pequeño de la sociedad realmente, porque estamos hablando de estos lugares de éxito y estos lugares donde van los turistas y los cubanos con posibilidades. En una ciudad como La Habana, de 2 millones de habitantes, hay 20 lugares con estas características. Es decir, es 1% cuando tú lo comparas mínimo. Y esa riqueza cubana es una riqueza ridícula en comparación con una riqueza mexicana, una riqueza brasileña. Es poquita, digamos. Muy poquito. Lo que sí, de hecho, y esto yo creo que es la esencia de lo que tú quieres saber, en la sociedad cubana, que fue muy homogénea hasta los años 80, había alguien que el padre viajaba al extranjero y tenía una grabadora, o tenía unos zapatos que no teníamos los demás, pero era uno por ahí, uno por allá. Esa homogeneidad se fue rompiendo a partir de la crisis de los 90 y se ha producido una dilatación del tejido social y económico cubano. Y han aparecido estos reflejos de riqueza, y también han aumentado bolsones de pobreza. En estos momentos la situación de Cuba es muy complicada, porque después de este momento, de esa epifanía habanera que se vive en eso... Volvió el bloqueo con todo. Vino Trump y bloqueó todo. Como tú sabes, la política de Trump yo creo que se caracterizó por desmontar las políticas de Obama. Más que él tener una política, lo que hizo fue desmontar, y ahí se desmonta también la cubana. Esa manera de un acercamiento que podía haber cambiado muchas cosas en Cuba. ¿Se puede imaginar usted a Cuba sin bloqueo hoy? Quisiera imaginármela sin bloqueo, a ver qué ocurre, porque el bloqueo es cierto que muchas veces justifica cosas que ocurren en Cuba que no tienen o no tendrían que ver directamente con el bloqueo, pero el bloqueo es una realidad, es un bloqueo financiero, económico. Hace 2 años Trump dictó una medida que no había manera de que alguien de los Estados Unidos pudiera mandarle dinero a su familia en Cuba. Y sabes que es común en todos estos países centroamericanos que las remesas son una fuente de ingresos muy importante. Entonces, si no hubiera bloqueo y hubiera una relación no amistosa, pero por lo menos no agresiva, más cordial
con los Estados Unidos, muchas cosas pudieran cambiar en Cuba, muchas cosas. Con esta franqueza, con esta libertad con la que habla este escritor, me dieron ganas de preguntarle por algo que a mí me preocupa muchísimo, el ascenso a nivel global de una ultraderecha xenófoba, misógina, violenta esencialmente, que ya empieza a ganar gobiernos directamente, como pasó con la neofascista Giorgia Meloni en Italia hace apenas 10 días. Le pregunté a Padura sobre cuán conectado ve él ese hecho con la muerte de las utopías, de la cual nos habló al principio del reportaje. Esto dijo en última instancia. Entender los orígenes de esto que está ocurriendo. Por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania tiene toda una serie de elementos históricos que de alguna manera nos explican esta actitud rusa. Como mismo, nosotros nos queremos mucho, los rusos se sienten imperiales. Son cuestiones que están en la esencia de las culturas de los países. Pero, por ejemplo, que haya un incremento notable de la ultraderecha en Francia o que haya ahora un gobierno de ultraderecha en Italia, son cuestiones que preocupan mucho porque son países que sufrieron, por ejemplo, en el caso de Italia, el fascismo con Mussolini y todas las consecuencias que vino después. Francia, la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Y en un país como Suecia, ahora hay un gobierno de derecha. Estos países que supuestamente habían creado los modelos democráticos que era posiblemente el proyecto sociopolítico cultural más factible que ha habido en los últimos años fue esa Europa unida. Una Europa que se está desuniendo, se desgajó la Gran Bretaña, están viviendo momentos de crisis, esta guerra de Ucrania también incrementa esa crisis y no sé cuáles son al final los motivos. No sé si tendrá que ver con cuestiones económicas, de esas crisis económicas, con cuestiones psicológicas, de ciclos históricos que se van alternando, pero cuando parecía que pensamientos fascistas y fundamentalistas ya habían pasado, pero estamos viendo una parte del mundo y a veces tenemos la incapacidad de no ver otra. Porque ver África, por ejemplo, ¿cuál puede ser la solución para África? ¿Qué proyecto utópico puede haber para África? Los chinos invadiéndola económicamente, comprándola económicamente, y todos los conflictos en el Medio Oriente, donde de alguna forma se ha revivido un Islam fundamentalista que ni siquiera existió en el medioevo. Entonces, estamos viviendo un mundo muy raro en el que hace unos días a Salman Rushdie casi lo matan, un fundamentalista, a un escritor. Es muy triste, es muy triste. Leonardo, gracias por venir. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Es un honor infrecuente poder asomarse al mundo creativo de un tipo que a uno lo conmovió tanto como Padura en sus novelas. Si ustedes no se les animaron todavía, se los recomiendo humildemente. Esta última, Personas Decentes, en la saga de Mario Conde, pero antes hay muchos otros libros hermosos, como Herejes, por ejemplo. Ni que hablar El hombre que amaba a los perros, que les mencionaba en un principio, pero también muchos otros. Es muy prolífico Padura, además de lo profundo, lo sofisticado, lo matizado que acaban de ver que es su análisis de este mundo, como dijo él, muy raro, ¿no? El martes que viene las espero como cada martes a las 23, aquí en este espacio de reflexión e información llamado Brotes Verdes. Que tengan una buena noche. Siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con cannabidiol, con salicilato de metilo, árnica y mentol, con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás.